Buenas noches, bienvenidos a Cara o Cruz. La semana pasada murió un policía en el ejercicio del deber. El presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, llamó a una reunión de emergencia. En esa reunión no estaba invitada la Judicatura Federal. Esta noche aquí tendremos a dos jueces del Tribunal Federal, tendremos a un abogado criminalista y a un analista de medios. Acompáñame en esta edición de Cara o Cruz. Sin pelos en la lengua. Así se expresó el director del Negociado de Investigaciones Federales, FBI, en Puerto Rico, sobre la decisión de un juez de dejar por la libre a un sujeto reincidente y que se le acusa de matar a un oficial de la policía. Las expresiones de Carlos Cases levantaron revuelo, pues el funcionario federal no tuvo reparos en demostrar su frustración con la manera en que el sistema judicial estatal ha dejado impune un sinnúmero de crímenes recientes en el país. Hoy, en Cara o Cruz, se siente en la silla de los entrevistados la alta jerarquía del Tribunal Federal en la isla para revelarnos la clave de por qué ese alto foro resulta triunfante en la mayoría de sus casos. Buenas noches, presidenta del Tribunal Federal, honorable Aida Delgado. Buenas noches, juez federal José Fusté. Bienvenidos aquí a Cara o Cruz. Mucho gusto. La semana pasada, el presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, llamó a una reunión donde invitó al designado secretario de Justicia, César Miranda, invitó también a James Tudor, superintendente de la policía, e invitó también a Fiscalía Federal, al igual que el Special Agent in Charge, Carlos Cases. Todo a base de los problemas con la criminalidad y en el caso donde murió un policía en un operativo que se estaba llevando en Humacao. Yo lo vi como una actuación muy valiente del juez Hernández Denton. Y lo vi como una actuación sumamente valiente de parte del secretario designado. Porque ambos reconocieron la situación. Eso es nada malo, reconocer la situación. Y valientemente la confrontaron. Así que hay que bregar con estas cosas. Es la única forma. Muchas de las cosas que nosotros hemos dicho, tú sabes que yo he sido bien vocal en esto, Sí. No es por criticar, es porque uno vive aquí y uno quisiera que las cosas mejoraran en cuanto a la calidad de vida. Eso es todo. O sea, uno ve eso y uno lo vive en carne propia cuando lo está viendo en los expedientes que uno tiene y uno sabe que hay unas situaciones que hay que corregir. El sistema estatal es sumamente grande, es inmenso. El presupuesto es finito, esa es la realidad. Y eso requiere entonces, para rellenar eso, tú tienes que tener entonces un compromiso de primera clase entre todos los actores en el sistema. Esto es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, para jueces y para fiscales. A nosotros si nos llaman a las 2 de la mañana, yo no tengo problema con eso ninguno, para lo que sea, y yo resuelvo lo que tenga que resolver. Y no se crean que no pasa, pasa, más a los magistrados, pero a nosotros también nos llaman. Y es así, o sea, tú no puedes ver esta cosa como un trabajo de 8 a 5. No. Tienes que verlo como una cuestión que es un compromiso para tratar de mejorar la calidad de vida de un pueblo, de administrar un sistema de justicia lo mejor posible. Nunca va a ser perfecto, porque es imposible. Ahora, pero hay que hacer lo mejor posible. Dentro de estos acuerdos y de estas conversaciones que se han llevado a cabo entre las autoridades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las autoridades federales, ¿se ha envuelto en algún momento el que se reúnan con ustedes, el que ustedes hablen, el que las reglas de procedimiento que estamos hablando aquí, pues mira, lo podemos hacer acá? Ese tipo de conversación, ese tipo de fraternidad, ¿existe o no existe? Porque les tengo que decir que yo vi y observé, y yo entiendo que fue excelente por parte del presidente del Tribunal Supremo el rápido hacer esto, reconocerlo, no dar excusas como lo hizo la administradora de los tribunales. Él se movió, pero yo entiendo que ustedes dos y quizás algún otro juez federal debió haber estado allí invitado. Esa es mi opinión, no es la de ustedes. No necesariamente, pero sí, en el pasado, cuando yo fui Chief Judge, hubo reuniones. No te voy a dar detalles de las reuniones cómo fueron, pero sí nos reuníamos y hablábamos de estas cosas.
Claro que sí. Y en los 3 años que yo Y llevo, tú lo has por hecho lo menos también. me he reunido con el juez presidente Claro. en 2 ocasiones. Le puedo decir que ya nos hemos reunido con el superintendente, con Tuller, por lo menos para identificarle el compromiso de colaborar en aquello en lo que se pueda y expresarle algunas preocupaciones en términos de seguridad y demás. El próximo 4 de abril me reúno con el secretario de Justicia, porque obviamente cuando comenzó, pues uno siempre tiene que dar tiempo y espacio para que se compenetre con las distintas cosas que están ocurriendo, pero a raíz de este mismo incidente y a raíz de que él decidió que iba a crear un comité para mirar y ver si era necesario proponer enmiendas al Código de Enjuiciamiento, yo le acabo de hacer un acercamiento diciéndole que nos interesaría participar y por lo menos poder expresarle lo que hemos podido observar de los casos que llegan a nosotros. Y hoy mismo me contestaron de que ya tenemos cita para el próximo, o sea, 2 viernes. 4 de abril. El 4 de abril. O sea que nuestra disposición ha estado y seguirá estando. O sea, mi compromiso como juez presidente ha sido el de extender lazos de comunicación y cordialidad con las agencias estatales. De hecho, yo creo que tenemos que entender que aquí no se trata de apuntar con el dedo a la otra rama para justificar en algo en lo que yo no haya quedado bien. Yo creo que si todos hacemos esto y nos sentamos a la mesa y establecemos los parámetros, todos funcionamos bien. He sabido de que en un momento se habló de que si hubo hacinamiento en la cárcel, de que si ya no cabían más casos, en un momento dado el warden llegó a decirle a la fiscalía no puede seguir trayendo toda esta multitud de acusados de casos multidefendant porque no tengo dónde ponerlo. Y la fiscal le dijo, yo por eso no puedo dejar de hacer mi trabajo. ¿Y qué hice yo? Llamé a todas las partes en la mesa, a las agencias de ley y orden, a la Fiscalía Federal, a Bureau of Prisons, a través del Warden, al Marshal y tribunales. ¿Qué es lo que se necesita? El trabajo hay que hacerlo, pues alguien tiene que hacerlo. Pues ¿qué ha resultado? No hay espacio suficiente en MDC, se consiguen instituciones fuera de Puerto Rico donde puedan alojarse estas personas. Tenemos 500 personas pendientes de juicio fuera. Los Marshals tienen que asumir el costo. El año pasado pagaron 11.5 millones en transportación de acusados para asegurarse que tienen acceso a sus abogados, para asegurarse que están aquí a tiempo para sus juicios, para sus 11 sentencias. millones en transportación en un año. Eso es así. Eso es utilizando aviones del Departamento de Justicia. Ah, también. O No, sea, no comercial. No comercial. Ya casi no se usan aviones Eso ya no comerciales para está, eso. eso no está en práctica. Pero ciertamente hay un trabajo que hacer y lo tenemos que seguir haciendo. Ahora, requiere de un presupuesto. Y por eso es que cuando él dice que prioridad, pues se necesita prioridad de presupuesto para darle las herramientas al Departamento de Justicia. Ciencia forense necesita la gente, necesita los equipos, necesita el personal para generarle las pruebas forenses, los informes de droga que el fiscal necesita para probar su caso en corte. Tribunales necesita su peritaje, si es que va a tener expertos, psiquiatras, psicólogos. Yo no sé si entendí bien la noticia, pero para mí, yo pensar que solamente 3 psiquiatras, no escucho hablar de psicólogos, son los que rinden todos los informes que necesita la Judicatura Estatal, me parece bastante, o sea, que es una carga onerosa y que se necesitarían de más recursos. Ciertamente el tiempo que se le impone a un fiscal para esperar por el resultado, o los recursos que tiene el fiscal para entonces contratar peritaje independiente, se necesitan los fondos. ¿Ustedes como jueces reciben estos informes de peritaje? Sí. En todo momento. Sí. Sí. Y la función de ustedes es analizarlo y tomar la decisión. No solamente pero eso, el que sino un que perito diga que este que mató a 4 se va a portar bien de ahora en adelante, la decisión al final es del juez, no es del perito. Claro, la forma en que se brega eso, por lo menos como lo hago yo. Yo mando a hacer el examen mental, el examen forense, ¿verdad? Generalmente se hace en las facilidades federales del Bureau of Prisons. La persona se lleva a Estados Unidos a unos hospitales psiquiátricos, facilidades que hay para eso, y ahí se le hace el examen. El examen no es de 2 horas ni 3. Puede que esté 2 semanas, 3 semanas, un mes, 40 días en observación, en interacción, una serie de cosas, exámenes psicológicos, exámenes psiquiátricos. Es la única forma de tú hacer esto. Tú no puedes hacer esto en 2 horas. Que envuelve observación clínica Claro. para ver si hay lo que se llama el malingering, que es Claro. fingir el que tenga un defecto mental. Cuando esa persona viene, yo no tengo que aceptar ese informe. Yo puedo decir, no, yo quiero otro informe. Yo puedo exigir que lo vea. Entonces yo me busco a un médico local, un psiquiatra local privado que esté dispuesto a hacerlo y yo se lo refiero. Yo quiero tener la máxima información posible para hacer la decisión. Y además de eso, el estándar de no procesabilidad
es muy difícil de uno llegar a él hoy en día. El estándar, El estándar para tú estar, no es solamente en la federal. no, es el mismo estándar, básicamente. O sea, el estándar tiene que ser el mismo en las dos jurisdicciones, porque si una persona no está competente Claro. o tiene una incapacidad o defecto mental de tal grado que lo hace inimputable, o sea, Claro. no sé lo que hice, no sé dónde estoy, no comprendo el proceso, no puedo ayudar a mi abogado, y si encima de eso el resultado es que dice, y la condición que tiene no se va a curar nunca, que ese es el que sería, pues, que bajo la ley estatal dice, lo tengo que soltar porque no está sujeto a detención indefinida. Ese es el estándar al que él se refiere, que es difícil. Yo no sé cuánto él se habrá encontrado en 30 años de servicio, en 20 años de servicio. Yo creo que sí he tenido 2 en 28 años de servicio que no eran procesables mucho. Y yo me he encontrado uno. Le quiero hacer una pregunta y quiero empezar en términos de la aplicabilidad y cómo podemos hacer unos cambios en el sistema en Puerto Rico. Yo he notado las veces que he podido visitar el Tribunal Federal versus lo que he visto en la estatal, es que inclusive en los casos criminales, en la parte de atrás de los casos, los abogados de la defensa y todo el mundo tiene toda la información de los testigos. Aquí se ha pedido mucho que la gente coopere, que la gente diga, que la gente participe en estos procesos. Tengo entendido que en la parte federal es bien distinta y la información de los testigos es bien restringida. Explíquenme y qué podríamos hacer con eso y transferirlo en la estatal para que la gente se envuelva más. Eso va a requerir una revisión del sistema procesal criminal estatal. Por ejemplo, en el Tribunal Federal, el acusado no tiene derecho a una lista de testigos. No tiene derecho a una lista de testigos. Técnicamente, un testigo puede que llegue ahí y se siente. Y no es hasta que se siente y testifique que el fiscal tiene la obligación de entregar una papelería de un report of investigation, por ejemplo, que hizo el FBI, para que la otra parte lo vea. O una declaración se protege, que haya dado. Exacto, se protege al testigo mediante esa forma. Y el testigo es clave en el esclarecimiento de casos. Si la gente no confía en el sistema o piensa que por testificar o por estar disponible a testificar va a sufrir daño o represalia de alguna clase, la gente no va a querer testificar. Y cabe una aclaración en esto. Habrá quienes piensen que esto es un sistema de justicia que con una regla como esa menoscaba el debido proceso de ley. Pero eso es lo que dice el estatuto. Por ejemplo, que si la fiscalía llama a un testigo, la defensa no tiene derecho a las declaraciones o informes que haya dado hasta tanto haya declarado en directo. Lo cierto es que en la práctica, en la realidad, se los entregamos. Hay una orden del tribunal donde le dice a fiscalía, a pesar de que la ley le reconoce eso, yo tribunal le ordeno que se lo entregue 3 días antes, 4 días antes, 3 días antes, 5, 10 días antes, dependiendo de la complejidad del caso y del número de testigos. Eso para poner a la defensa en una posición de investigar, de prepararse, de no tener que interrumpir el proceso de juicio para permitirle que lea unas declaraciones y tener que hacer un contrainterrogatorio en frío, ¿ver? Y en eso el sistema lo provee. Y sabe que la fiscalía lo sigue. Ahora, la finalidad de ese estatuto lo que va es a proteger la identidad de esos testigos, a pesar de que también existe lo que se llama el Witness and Victims Protection Program, claro, que funciona, tengo que decir que de una manera súper, y es precisamente desde el día 1, ya sea con esa persona que se torna en cooperador, se le dan unas reglas del juego, la violenta queda fuera, la sigue, permanece dentro, y a las víctimas la fiscalía y los representantes de la fiscalía los entrevistan, ponderan su parecer, por ley tienen que ver su parecer a la hora de tomar una decisión en el caso, a la hora de la sentencia son parte de la sentencia si quieren dirigirse al tribunal, y yo creo que no hay nada reñido entre que se garantizan los derechos del acusado y el que se garantizan los derechos de la sociedad en que vivimos y los derechos de la víctima. Claro que no. Son principios totalmente compatibles. Al regreso en Caro Cruz. Nos sobra el entrenamiento a nosotros. Nos sobra. Es tanto y tanto que tú no puedes ir a todos los entrenamientos que te ofrecen. ¿Qué podríamos mejorar en el sistema estatal en términos de procesos y en términos de aplicabilidad para tener esta gente presa
para eliminar a estas Mira, personas de la sociedad. Pero el propósito no es tener gente presa ni eliminar si gente. mató, O sea, si mató a 4 o a 5, yo lo quiero eliminar. Bueno, y yo pero lo el quiero propósito- poner preso. Yo entiendo que ustedes como jueces tienen que mantener una ética y, No, el y eso, propósito pero debe ser el propósito en este caso trabajar esos casos adecuadamente, Exacto. de tal forma que el interés del acusado y el interés de la sociedad Se en cumplan. balance se cumpla. correcto. Eso es lo que hay que y hacer. que se haga justicia, o sea, se haga justicia. y que se haga justicia para el individuo que está acusado, para la víctima que sufrió el daño y para la sociedad que está expuesta. Claro. O sea, y ese balance tiene que ser uno bien hilvanado, bien hilado. Sí. ¿Qué Y- podemos mejorar en nuestro proceso estatal? Yo personalmente creo, y esto es mi creencia, yo francamente creo que hay que, lo primero, una de las cosas que hay que hacer es coger el sistema procesal, criminal, penal, y hay que revisarlo de la A a la Z. Nosotros no podemos seguir trabajando con las reglas criminales que tenemos ahora. No podemos. La criminalidad ha cambiado y los procesos no. Exacto. No es lo mismo yo un creo, asunto que tú lo vas a tratar hoy en el año 2014 con reglas de los años 60, que con reglas modernas, donde tú estás considerando lo que está pasando en la calle, en la realidad de día en día. o sea, hay muchas cosas que inciden en la prontitud o celeridad con que se lleva un proceso, como podría ser utilización de los métodos electrónicos que tenemos nosotros. Pero aún si hablamos de la vieja metodología que teníamos para la erradicación de casos, de emociones, para presentar la prueba en sala y todo, vamos a olvidarnos de la parte digital, ¿ok? Yo creo que sí hay que revisar el Código Penal. O sea, aquí no estamos hablando de aumentar penalidades, de poner penalidades severas por complacer a la opinión pública. Tenemos que buscar que sea conmesurado al delito y a la gravedad de ese delito. Yo creo que hay que tener una política bien clara, una política pública bien clara y unas directrices bien claras para el Departamento de Justicia, para la policía y para la judicatura igual. Y tiene que haber accountability. Yo no sé cómo, o sea, hay que ser responsable de. O sea, yo le digo que somos un grupo, los trial judges, somos, qué sé yo, 600 en la nación. Nosotros le rendimos cuentas al circuito cada 6 meses. ¿De qué casos yo tengo en el rezago? ¿Qué mociones tengo atrasadas? El circuito le rinde cuentas al Supremo. Pero en ese caso hay supervisión. Ay, eso es lo Una que Si supervisión usted intensa. presenta, si usted presenta unos reportes es porque alguien los está leyendo y es porque alguien dice, oye, ¿qué está pasando Cuando aquí? hablo de que hay que crear más accountability, lo hablo de que eso a nosotros nos ha resultado positivo. Por lo tanto, si a nosotros nos resulta, yo solo recomiendo. ¿Ok? Así que eso hay que implementarlo en las 3 ramas. La próxima cosa es que el procedimiento tiene que ser uno donde si va a ser un proceso de apelación, vamos a apelarlo todo en conjunto. En mi humilde opinión, en el proceso estatal hay muchas por cosas. pedacito, se apela por pedacito. pedazos. Hay demasiada Va a ser determinación judicial a mociones, a cuestiones evidenciarias que se apelan en el momento. Eso retrasa el proceso. Mientras tanto, ese individuo está fuera. No se ha adjudicado el caso de una forma ni otra. La víctima sufre, la sociedad siente que hay impunidad y sabrá Dios si nos dejamos llevar por el 52% de reincidencia que tenemos en casos de armas, tal vez esa persona reincide de nuevo o hace otra. ¿Ves? Y ahí es donde se despierta ese sentido de impunidad que no debería existir. No debería existir porque yo creo que todo el mundo, hay jueces buenos, fiscales buenos, policías buenos que quieren que estas cosas no pasen también. Y debemos ver cómo unimos esos esfuerzos para que eso no pase. Así que yo creo que lo que a él le preocupa muchísimo y sobre lo cual él se ha manifestado muchas veces, todas esas vistas de causa probable de arresto, regla 6, regla 23, causa probable para acusar, eso hay que revisarlo, cómo se implementan. ¿Cuál es el grado que se está pidiendo? ¿Estamos yendo más allá de lo que la regla pide? ¿Estamos cumpliendo con la ley? ¿Estamos siendo más garantistas o no? ¿Se desestiman los casos porque el policía no vino, porque faltó el testigo? Si no vino, ¿por qué no vino? ¿Es porque el programa de testigos no sirve? ¿Porque no lo citaron? ¿Porque tiene miedo? ¿O porque la ciudadanía está apática? Si no vino, tiene que venir. Y el juez tiene que obligarlo a que venga. Y esa es la otra pregunta. ¿Qué hizo el juez para asegurarse que compareciera? O sea, eso no es que yo no vengo, es que tienes que venir. O sea, Sencillo como eso. Si el fiscal lo pide, ¿el juez intervino o meramente le dijo esa es su responsabilidad? Todas esas cosas hay que mirarlas y hay que mirarlas de cerca. Yo creo que el 37% de casos desestimados y o archivados, hay que ver por qué surge. Yo no puedo decir cuál es la causa ni dónde está la responsabilidad. Tal vez yo sí puedo decir una compartida. cosa, yo puedo decir que yo me he tomado la libertad en un caso específico que mencionaste ahorita por el asunto del arresto en la corte, que se dio en la corte. Yo me tomé la iniciativa de pedir los expedientes completos de todos ellos,
de todos los casos que habían tenido Los acusados en la Corte Estatal. Y me trajeron caja de expedientes. Y yo me senté y los revisé uno por uno por uno. Y el propósito era otro, que yo tratar de entender cómo era posible que individuo X había tenido tantos encuentros con la ley de cosas muy serias. Asesinato. Armas, asesinatos, 1000 cosas. Y esa persona no había tenido consecuencia, por la razón que fuera. ¿Consecuencia qué? ¿Cárcel? Lo que sea, consecuencia. Porque el rayo no da 2 veces en el mismo sitio nunca. O sea, a mí puede que me acusen hoy de algo que yo no hice. Pero 10 veces corrida. 10 veces corrida. Que me acusen 10 veces de cosas que yo no hice. Eso no es así no es que funciona la vida real. O sea, algo tiene que haber. Y yo me puse a buscar ahí detrás de todos esos papeles a ver lo que había. Y muchas de esas disposiciones estaban hechas en formas de la administración de tribunales sin explicación de clase alguna. A lo mejor había una explicación, pero a nosotros no nos permiten hacer eso sin una explicación. ¿A ustedes no le permiten hacer eso sin una explicación? Cuando, porque hay alguien supervisando. Te voy a decir más, las veces que a veces... ¿Hay alguien evaluando? Mira. Bueno, da lugar a que puedan haber quejas, a que se cuestionen. Los abogados mismos saben que se requieren y las piden. De hecho, si hay una apelación, porque no hemos hecho lo que llamamos findings of facts, conclusiones de hecho y de derecho suficientes, lo apelan. El otro día a mí me revocaron en un asunto que la propia Corte de Apelación en Boston dice, es obvio lo que el juez quería hacer. ¿Y por qué lo hizo? Pero no lo explicó lo suficiente. Y es verdad, no le expliqué lo suficiente porque por el fragor, por la cuestión de que tengo 1000 cosas encima, porque creo que es obvio. Pero mira, me dieron el cantazo y me dijeron, tienes que explicarlo mejor, porque así que funciona el sistema con la explicación. Y tenían toda la razón en lo que dijeron. Y esto nos lleva a otra cosa. Todos estamos constantemente en un proceso de aprendizaje, ya sea cuando el circuito nos corrige, a través de lo que nos dice en una sentencia o en una opinión, lo hiciste bien o qué no hiciste o qué hiciste a mitad y te pudo haber quedado mejor si lo hicieras de esta forma, aunque no sea un error reversible. Pero voy a esto, a la educación y al entrenamiento, y lo necesitan día a día todos los componentes del sistema de justicia. Ustedes están... Nos sobra el entrenamiento a nosotros. Nos sobra. Es tanto y tanto que tú no puedes ir a todos los entrenamientos que te ofrecen. Ponlo así. Eso es así, eso envuelve descubrimiento electrónico, neurociencia, casos de malpractice, peritaje, de aviación, para los casos, todo lo de almirantazgo, en todas las ramas de los casos, en todos los aspectos de los que estamos trabajando. Aún en época de vacas flacas, cuando menos dinero hay en el gobierno federal, es tanto el entrenamiento que tú no puedes ir a todo, es imposible. Y cuando las vacas flacas no lo permiten, no los mandan por correo electrónico. Correo electrónico, te lo mandan por por televisión interna de la corte. La otra cosa, por ejemplo, si tocamos los agentes de ley y orden público, los encierran 6 semanas en Glinco, en un training inicial que incluye cómo investigar, cómo se basan los registros y allanamientos, cuáles son los requisitos constitucionales, cuáles son los elementos de delito. Cuando entran a trabajar en una división particular, como podría ser lavado de dinero, cualquiera de esos, entrenamiento específico. Cuáles son los componentes de la ley, cuáles son los elementos que usted tiene que hacer, les dan entrenamiento de cómo analizar cuentas bancarias. Eso, o sea, esos agentes vienen preparados con todo eso. A veces pueden enseñar al fiscal. Y es el peritaje que se necesita, es el peritaje que necesita la Fiscalía Estatal, es el entrenamiento que necesitan los agentes especializados y la policía. Y cuando vamos a los fiscales, igual, porque el fiscal tiene la responsabilidad de hacer un buen escrutinio para saber si el caso amerita radicarse o no. Porque si radica un caso flojo, se va a terminar cayéndose posiblemente regla 6. Y eso es importante y eso requiere training. Y los jueces no están exentos. Por eso es que una de las cosas que yo creo que tiene un rol vital y está en la estructura, en el andamiaje de la judicatura, es la academia judicial. Sobre todo en épocas donde hay muchos jueces nuevos, tal vez trabajando en áreas que les son totalmente desconocidas. Gracias a ambos por estar aquí en Caro Cruz. Muchas gracias. Placer. Mil gracias por la oportunidad. Y de hecho, reitero el compromiso a nombre de todos mis compañeros y del sistema entero de colaborar en todo aquello que las agencias estatales de ley y orden entiendan y el sistema de justicia, la judicatura, todos en conjunto. Sí. Porque de verdad el compromiso es con el sistema, con la judicatura y con Puerto Rico. Rico. Claro.
Muchas gracias a ambos. A ustedes. Cara o Cruz continúa en solo instantes con... Aquí hay una falta de recursos a nivel estatal que es increíble. Aquí hay una falta de preparación, de adiestramiento para los agentes de la policía que es increíble. Buenas noches, licenciado Ramón Nevares Andino. Bienvenido a Cara o Cruz. Buenas noches, gracias por invitarme. Usted se dedica a ser un abogado criminalista. Sí, señor. En el sistema estatal, no El federal. sistema estatal. La semana pasada asesinaron a un policía en un operativo en Humacao. Salió a relucir que uno de los alegados sospechosos en este caso había pasado a través de nuestro sistema estatal de manera exitosa, declarándose que no estaba apto mentalmente para los procedimientos. Esto ha generado una cantidad de críticas y de revuelo a tal nivel que el presidente del Tribunal Supremo llamó a una reunión con el secretario de Justicia, el superintendente de la policía, sobre los procedimientos y cómo se lleva a cabo la parte con los peritos en los tribunales y todo este andamiaje que existe. ¿Cómo usted ve el sistema? Yo entiendo que el sistema, como todo sistema gubernamental, estatal, federal, está sujeto a ser mejorado. Está en la disposición de las personas que lo operan, el estar abierto a mejorarlo. Sobre el particular del proceso que me está mencionando, de este joven que pasó por el sistema, la realidad es que en Puerto Rico el sistema funciona de esta manera. Si el abogado defensor, el abogado de esa persona, entiende que esa persona tiene algún problema mental que le impide ubicarse en tiempo y espacio, entender el procedimiento, aportar a su defensa, viene obligado a notificárselo al tribunal. De hecho, el tribunal puede hacerlo en motu propio si se da cuenta de que esa persona tiene algún padecimiento, alguna condición mental que le impida entender su procedimiento, al igual que con el Ministerio Público, también vienen obligados a notificarlo. Una vez se le notifica al tribunal, se levanta el proceso bajo la regla que se conoce, procedimiento criminal, la regla 240, que es la evaluación, y la 74, claro está también, que es la evaluación psiquiátrica de esa persona. Se le refiere a una evaluación psiquiátrica, el psiquiatra determina si hay que internarlo para ser evaluado internamente o si lo puede evaluar ambulatoriamente y le hace una recomendación al tribunal. A partir de esa recomendación que le hace al tribunal, el tribunal toma entonces una determinación. La determinación, ¿quién la toma? Es el juez. Es el juez, siempre va a ser el juez. Siempre va a ser el juez. El juez tiene dentro de su facultad, tiene el poder. ¿El de aceptarla o el de no aceptarla? Exactamente. O puede llamar a otro facultativo, consultar a otro facultativo, etcétera. O puede pedir otro perito. Por eso, otro facultativo médico que le brinde una segunda opinión. Pero yo escuché al juez administrador de Cagua decir que jamás yo me iría en contra de un perito. Bueno, al fin y al cabo, el peritaje lo tiene ese médico. El juez no es médico, no es psiquiatra para determinar si esa persona está capacitada o no. Pero el juez puede determinar si esa persona es un peligro en la sociedad. Claro, lo puede determinar, pero para eso tiene que, a mi juicio, tiene que evaluar dos cosas principales. Una, el expediente de esa persona y número dos, la opinión de ese perito, porque por algo es que lo está trayendo, para que evalúe psicológicamente a esa persona. Si el perito le dice, mire, esta persona no es procesable, requiere un tratamiento y ese tratamiento puede ser ambulatorio, el tribunal va a tomar en consideración esa opinión de ese perito. Si el tribunal entendiese de que a pesar de esa opinión del perito que entiende que el tratamiento puede ser ambulatorio, determina, no, mire, a pesar de que usted me está diciendo eso, yo entiendo que esta persona realmente es una persona peligrosa, yo voy a ordenar que lo ingresen y que lo evalúen internamente. También puede hacer. Por el juez lo puede hacer. Claro. Sin ningún tipo de Yo problema. entiendo que no hay ningún ni tipo de nada. impedimento, claro. Entonces, vemos cómo en el sistema estatal muchos de estos individuos que son peligro para nuestra sociedad luego terminan en la Corte Federal. Sí, lo que pasa es que eso no tiene que ver nada con la condición mental de esa persona. No, estoy cambiándole, le estoy Exacto, cambiando el no, tema. estamos de acuerdo. Le estoy cambiando el tema completamente. O sea, porque vemos, no estoy hablando de enfermos mentales nada más, estoy hablando de criminales, de personas que cometen delitos, que matan, que trafican drogas, y vemos cómo estas personas de momento se destilan de un sistema a otro. Sin embargo, en el otro, como dice allá en el continente, the buck stops here. Podríamos decirlo de esa manera. Lo que pasa es que tenemos entonces que irnos al principio de lo que estábamos comentando. O sea, aquí hay una falta de recursos
Y A de hecho nivel lo estatal. habíamos comentado fuera de cámara. Aquí hay una falta de recursos a nivel estatal que es increíble. Aquí hay una falta de preparación, de adiestramiento para los agentes de la policía que es increíble. Yo reconozco, y tengo que reconocerlo, que a nivel federal ellos cuentan con los recursos, los agentes están muchísimo más preparados, no solamente que hablen inglés, como decimos en la calle a nivel de broma, están muchísimo más preparados que un agente estatal. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando usted se topa con ese tipo de agente, que es mucho más profesional, está más preparado, hace una investigación más completa, el caso va a llegar más sólido a nivel federal. Y quizás de ahí, no me cabe quizás la menor duda, de ahí entonces el alto número en convicciones, porque el acusado tampoco no es tonto. El acusado sabe a lo que se puede enfrentar y lo que, como nosotros decimos, va a comprar su riesgo. O entra a juicio con la posibilidad de salir culpable, o va a comprar su riesgo y va a hacer una alegación de culpabilidad buscando quizás un mejor acuerdo. El problema es que cuando usted tiene una investigación que es deficiente de su faz, donde tiene un sinnúmero de cabos sueltos, óigame, eso va a salir a relucir en un proceso y de eso va a depender entonces el resultado final de ese juicio. Si la investigación fue deficiente, con toda probabilidad esa persona va a salir absuelto, con toda probabilidad va a salir culpable de un delito menor al que se le está imputando originalmente. Si estuviese el caso bien preparado, esa investigación bien hecha, las probabilidades de que ese caso se caiga, por decirlo así, que la persona salga airosa, son menos. Entonces usted, su apreciación es que la preparación de los agentes federales es muy superior a la de los estatales, y eso es lo que permite el porciento de convicción tan grande. Entre otros factores, es uno de los más importantes, claro. Cuando regresemos a Cara o Cruz, Como me pasó un caso en Carolina, ya ni sencillamente el caso era totalmente fabricado. Y el agente se lo admitió al fiscal, y el agente es sargento ahora. ¿Qué podríamos hacer a nivel estatal para mejorar el sistema? Lo primero, ¿Usted cree que es correcto? ¿Usted cree que es correcto que los fiscales, al igual que los jueces, estén pasando por estos procesos de 10 años, de 12 años, nominaciones políticas, presiones políticas y todo lo que eso conlleva? yo entiendo que no es correcto siempre y cuando el origen de ese juez, de esa persona que es nombrada a la judicatura, sea por mérito y no por cuestiones políticas. Una vez se nombra por cuestiones políticas, mire, da lo mismo que sean 10, 15 o 20 años, 50 años, va a seguir siendo político. Si la persona de verdad tiene verdadero interés, no importa el partido que lo nombre, ni su afiliación política, no estoy hablando de eso. Si la persona de verdad tiene un interés en esa judicatura y respeta a la judicatura como se debe respetar, ya sencillamente no importa quién lo nombre, puede estar ahí toda su vida y va a ser bien reconocido. El problema es que si usted nombra un juez, un fiscal, meramente por afiliaciones políticas, sin tener necesariamente, no tan solo la capacidad, sino la preparación adecuada y el compromiso de ejercer esa función que se está designando, pues entonces usted va a tener un disloque al final del camino. Y eso nos lleva a la falta de compromiso en ocasiones. Claro. Nos lleva a que se tomen decisiones que no son las mejores ni para la judicatura ni para la ciudadanía tampoco. Claro, para nadie, ni para el acusado, para nadie. Bueno, el acusado a veces sale bien. Bueno, está bien, sabe bien, lo que pasa es que usted tiene que entender también que a nivel de estatal como a nivel federal hay unas reglas de procedimiento. Y nosotros a veces pretendemos que las cosas sean de una manera. Entonces, si el resultado no nos gusta porque no se probó un caso más allá de dudas razonables, pues acudimos a que salió absuelto por tecnicismo, o fue que hubo una componenda, o fue que hubo un truco. No. O sea, hay unas reglas que se siguen. A mí me consta, yo llevo 32 años en la profesión, y a mí me consta que los jueces de Puerto Rico son honorables. Es como todo, tanto a nivel de fiscalía, a nivel de abogado, a nivel de juez, a nivel de profesión médica, a nivel de cualquier otra profesión, que pueda haber personas que cometan errores, que fallen, que le fallen inclusive a la justicia. Sí, donde quiera los va a ver, pero el grueso de la judicatura, me consta que es una judicatura honorable, al igual que los fiscales. La mayoría de ellos yo los respeto porque tienen un compromiso serio. Y usted centraría que la principal falla en el sistema tiene que ver con los recursos y el adiestramiento. Claro. Además de eso, obviamente usted va a tener que modificar unas cuestiones procesales. Tiene que atemperar unas reglas procesales, tiene que atemperar unas reglas de evidencia, pero tampoco nosotros podemos entrar en un estado de histeria. ¿Por qué? Porque hay criminalidad, pues hay que resolver el problema de la criminalidad, pero no podemos entrar en un estado de histeria, querer linchar a todo el que entra por esa sala, querer entender
prima facie que todo el que entra por esa sala como acusado es culpable, porque no es esa la situación. Óigame, usted no lo va a creer, aquí se fabrican casos todos los días. Se fabrican casos todos los días. Y aún con casos fabricados, especialmente en estas divisiones de droga, usted tiene casos que aún fabricados, las personas hacen alegación de culpabilidad, porque sabe que tienen un riesgo, de enfrentarse a ese proceso en su fondo. No es que sean santos, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que en unos momentos dados están fabricando casos. Yo he escuchado de personas, inclusive en casos de asesinato, tienen 3, 4, 5 casos de asesinato. Y dice, estos 3, 4, 5 casos de asesinato yo los cometí, por eso yo me voy a declarar culpable. Este séptimo, ese no es mío. ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Y qué uno va a hacer? ¿Y qué va a hacer el sistema ante esa situación? Si está reconociendo 6, ¿por qué no reconocerle el séptimo? Porque sabe que ese séptimo es fabricado. Y usted me dice, no hace diferencia. Sí la hace. Sí hace, no, sí definitivamente. La hace. Y no por la magnitud de la pena, por la acción de ese agente que fabricó ese caso. Por eso es que hace la diferencia. Pero ¿y qué motiva a alguien a fabricar un caso como ese? O sea, que si mató a 6, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Borrar una estadística de aquí y meterla acá? Yo borro la estadística, yo no sé de cuál esa persona se me va a zafar, de qué caso se me va a zafar, yo no sé si se me va a zafar de los primeros 6, a lo mejor el que le fabriqué es el más sólido para él. Yo he visto documentación, declaraciones juradas, óigame, que yo digo, esta persona no lo salva a nadie. Y a veces, como me pasó un caso en Carolina, ya ni sencillamente el caso era totalmente fabricado. Y el agente se lo admitió al fiscal, y el agente es sargento ahora. Le admitió que había fabricado el caso. Al fiscal. Y el agente es sargento. Lo ascendieron. Lo ascendieron. Por eso le digo, me consta. Y así es este sistema. Entonces, cuando usted tiene un abogado... Pero y le pregunto, yo no soy abogado, pero le pregunto, ¿y el fiscal no se supone que haga algo en contra de ese agente? Se supone. ¿No cometió perjurio? Se supone. ¿Y entonces? Mire, cometió más que un perjurio, cometió un delito de fabricar pruebas. Cometió un delito al fabricar pruebas. Y no hay consecuencia. Y no hay consecuencia. A mí a diario me dicen, mira, la gente me dijo, como yo no te pude pillar conforme a la ley, te pillé de esta manera, me inventé los motivos fundados y se lo dicen en la cara porque ha llegado tan lejos que se lo dicen en la cara, tranquilo. Y el individuo sigue ahí y créame, tarde o temprano ese individuo hace como nosotros decimos, levanta las manos y hace una alegación de culpabilidad, porque sabe que el riesgo de enfrentar ese proceso va a ser serio. ¿Cómo podemos resolver eso, licenciado? La base de todo, mire, es el adiestramiento, la supervisión, los recursos. Usted tiene una buena supervisión, usted tiene buenos recursos, usted tiene un buen adiestramiento y tiene un mejor policía, tiene un mejor agente investigador. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, estoy en el lado del Estado y estoy en el lado de los fiscales y todo lo que me trae la gente, yo no lo paso por un colador, por decirlo de esa manera. Ya ni sencillamente, si todo lo que me trae la gente es bueno, pues ahí mismo me llevo los casos buenos, pero también me llevo los casos malos. Y es una combinación que hay que atender. El tribunal yo sé que la atiende, pero el tribunal, acuérdese que no es parte, es un ente independiente. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cara o A las Cruz. órdenes suyas. Muchas gracias. Cuando regresemos a Cara o Cruz, Para mí visualmente, yo ver 15 camarógrafos encima de un acusado, ya yo estoy prejuzgado. Buenas noches, José Cruz, analista de medios y compañero en Análisis 630 en Noti1. Bienvenido aquí a Cara o Cruz. Buenas noches, Quique, y gracias por la oportunidad. José, tú has podido presenciar lo que ha ocurrido esta noche, 2 jueces del Tribunal Federal, un abogado criminalista, las situaciones de criminalidad que estamos viviendo en Puerto Rico, algo que lo venimos cargando ya por varias administraciones, o sea, es algo que no termina. Correcto. Y vemos que tampoco podríamos hacer algún avance, pero la gente no se siente segura. Y el gobernador Alejandro García Padilla fue electo bajo el escudo costero, bajo los detectores de balas y todo este andamiaje en términos de plan anticrimen. ¿Cómo tú ves la proyección de esta administración en esa parte, en la parte criminal, con un policía que falleció la semana pasada en medio de un operativo? Mira, fuera de la cobertura mediática del asesinato del policía en Humacao,
que trae otra trayectoria. Es un policía que es trasladado de una región a otra, que luego resulta que la información que trasciende es que este policía estuvo envuelto en una investigación en contra de una armería donde En Bayamón, en con Bayamón, los federales, que él con le llevó la prueba a los federales. La prueba a los federales. En ese sentido, me parece que la gente queda un poco preocupada a nivel mediático cuando ve la proyección en los medios por la impunidad que se da en el caso, por la situación del joven que resulta que no puede ser evaluado dentro de un tribunal, no es la palabra adecuada. No es procesable. No es procesable en el tribunal, y la gente, pues, eso crea un mal sabor a nivel del país, en la forma en que impunemente este joven, por las razones que sean, no soy abogado, pero sí crea un mal sabor del proceso y del sistema. Que estaba en la calle. Que está en la calle. Bueno, que cuando lo arrestan, él dice, conmigo no te preocupes, porque yo no soy procesable. A mí me parece que en cuanto a la proyección mediática de eso en particular, creó un mal sabor del sistema, de cómo opera el sistema aquí en el país. Hablando del sistema, José, ¿cómo tuviste la semana pasada la reunión de emergencia que llamó el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, donde invitó a principalmente las áreas de ley y orden estatal? Mira, yo lo tengo que ver desde un poco más retirado. Vamos a darle un mes, 2 meses, donde el Tribunal Supremo, la imagen del Tribunal Supremo quedó un poco... no me digas que me vas a hablar de la vista oral de los claro, maestros. Vamos desde ese punto. Digo, de los jueces. Vamos desde el punto en que se comienza a analizar la reforma judicial en el país. Este encuentro público que se dio entre el tribunal y el legislativo y el ejecutivo, me parece que lo discutimos en tu programa radial, es la primera vez que públicamente tú tienes los 3 poderes encontrados por una situación específica. Es bien raro que el Tribunal Supremo se exprese de la manera tan vocal que lo hizo cuando se comenzó a trastocar y a trabajar la reforma. De retiro, estamos hablando de retiro. No, judicial, la de ellos, la de los jueces, y luego la de retiro. Luego cuando se da la vista de retiro. Así que me parece que esta reunión que solicita el juez presidente del Tribunal Supremo, en cierto modo, ante la opinión pública del país, pues crea como un buffer de que, mira, sí estamos preocupados por la situación. Amortigua esta maltrecha imagen que quedó luego de estos 2 sucesos, tanto cuando se comienza a trabajar con la reforma judicial como la reforma de retiro. Y también vemos un tribunal que se ha abierto un poquito más a las cámaras y a los videos dentro de la sala. Yo, por ejemplo, te tengo que decir, en mi opinión personal, yo estuve de acuerdo con que el veredicto de Huizo Malavé se diera a la luz pública y estuvieran los medios allí. Por otro lado, yo entiendo que en el de Casellas no debió haber estado. Uno es una figura pública, uno es un exalcalde. Y el otro es un ente privado. El otro es un ente privado, pero el tribunal lo permitió en ambas. ¿Cómo tú ves eso? Y también vemos aquello parece una jungla cuando estas situaciones están ocurriendo. Yo tengo que mirar el asunto de la cobertura de los tribunales desde 2 perspectivas. Dos. Yo creo que ha habido un avance en la libertad y en la oportunidad que el tribunal le ha brindado a la prensa gráfica, específicamente porque la prensa, el reportero siempre ha estado en el tribunal, siempre cubre, siempre tiene la oportunidad de utilizar sus teléfonos celulares para, a través de las redes sociales, informar lo que está sucediendo. Pero esta oportunidad de tener a los fotoperiodistas dentro, a mí me parece que es de gran avance porque nos da un poquitito más de información de cómo se dan estos procesos judiciales que mucha gente desconoce y que mucha gente se mantiene informado por lo que el medio de comunicación específico proyecta o informa. Ahora, vamos a salir de la puerta del tribunal al pasillo. A mí me parece, y esto también lo hemos discutido en tu programa radial, que aquí debe crearse algún tipo o de protocolo o de reglamentación dentro de los tribunales de este país, donde no haya esta locura mediática de cobertura, de caerle encima al acusado en el proceso, al abogado, al fiscal. A mí me parece que y esto lo vemos en los tribunales de los Estados Unidos,
Si tú ves coberturas de casos en los tribunales de Estados Unidos, hay un podio que lo proporciona el tribunal. Tienes todos los micrófonos de todos los medios por igual, a una distancia prudente donde todos los medios tienen el mismo ángulo y la misma oportunidad de preguntar. Y hay un orden en esa cobertura mediática fuera. O sea, no es lo mismo tú ver que pase el acusado, a lo mejor no se tiene que parar en ese podio, es su abogado o defensor quien se para, da las expresiones pertinentes, fiscalía da las expresiones pertinentes y se ve un orden. Para mí visualmente, yo ver 15 camarógrafos encima de un acusado, ya yo estoy prejuzgado. Ya yo veo que este tipo es un criminal, este tipo es un títere, este tipo tiene que salir culpable, nada más que por ese visual, por yo ver esa cobertura de locura que se da en los pasillos del tribunal. A mí me parece que se debe ir reglamentando esto por el bien de la cobertura, por el bien de la objetividad de lo que se ve y lo que se proyecta, los visuales que se proyectan de los medios de comunicación. José Cruz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caro. Gracias a ti, Kiko. Si algo ha quedado claro durante esta noche es la necesidad de una reforma judicial. Si algo ha quedado claro durante esta noche es la necesidad de la unión del Ejecutivo, el Legislativo y la rama judicial para garantizar tu seguridad y la de nuestros seres queridos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Te espero la próxima semana a las 11 de la noche en nuestra edición de Cara o Cruz.